par de cositas. En realidad, ya hemos estado en este mes aprendiendo algunas cosas de parte del Señor. Lo primero que hemos visto es que vivimos para servir, que somos felices cuando servimos a los demás, que evidentemente el servir a los demás nos da un propósito, ¿sí? Así como Cristo Jesús vino a servir y no a ser servido, nuestro propósito es servir a alguien más. Evidentemente, también hemos aprendido que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a despreciar al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, sino que tenemos que saber amar y servir y elegir servir al Señor. También hemos visto que el servicio nos hace crecer en el reino del Señor, porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Que aquel que sea mayor entre ustedes va a ser el que sirva a los demás. Pero también hemos visto de que si estamos aquí es porque somos escogidos, no por nuestras habilidades, ¿sí? Sino por la gracia del Señor, que somos escogidos para servir a Dios, no por qué tan buenos somos, sino porque Dios tuvo gracia de nosotros. Amén. Ahora quiero que repasemos un último detalle, y es lo que hace el servicio en nuestras vidas. Y es que Dios nunca olvida tu servicio. Mirar al que tenés al lado y decirle: Dios nunca va a olvidar tu servicio. Dios no lo va a olvidar. La palabra de Dios dice en Hebreos 6:10, dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. El Señor sabe muy bien que hemos servido y Él tiene memoria de esto. Él se acuerda, no es injusto. Dios es justo, ¿sí? Y sabe que nosotros hemos hecho cosas para servir a su nombre. Hemos servido a los santos, a sus hermanos, ¿sí? A aquel que usted tiene ahí al lado. Y a aquellas personas que están sirviendo. Entendemos eso. Entendemos de que Dios tiene en consideración y no se olvida de lo que hemos hecho. La gente, muy probablemente, seamos un poquito, ¿cómo se dice?, desagradecidos, ¿sí? Una de las cosas que me enseñaba mi mamá era que se tiene que agradecer por la comida. Amén. Según ella, porque había muchos niños que no comían, ¿sí? Entonces uno se motivaba más y bueno, en honor a los otros niños comía uno. Bueno, por eso y porque mamá cocinaba rico, ¿sí? Entonces, lo cierto es que tenemos que ser agradecidos. Y muchas veces no lo somos. No lo somos agradecidos con el Señor en muchas cuestiones. Y no somos agradecidos con nuestros hermanos tampoco. Una de las cosas que yo trato de hacer siempre es, bueno, subir y dar gracias a los músicos, a aquellos que están sirviendo, porque definitivamente están haciendo algo por nosotros, están sirviendo, están rindiendo sus dones, sus talentos al servicio al Señor. Amén. Y hay que saber ser agradecidos. Pero muchas veces nos olvidamos. Pero Dios no se olvida nunca, ¿sí? Dios no se va a olvidar nunca de lo que hagas por Él. Dios no se va a olvidar nunca de eso. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Siempre se va a acordar de vos, siempre se va a acordar de lo que hiciste por Él. Tal es así que incluso esto sucedió a una persona que estaba en medio de una guerra. Resulta ser que en el tiempo de Josué, ¿sí?, empezó a suceder que el pueblo de Dios tenía que pasar a la tierra prometida. Y la primera de las conquistas que tenía que llevar adelante era Jericó. Amén. Y en Jericó había una mujer que dice la palabra de Dios que era prostituta, ¿sí? Y
El nombre de esa mujer era Rahab. Rahab era una mujer que recibió a los espías que mandaron los hebreos, ¿sí?, el pueblo de Dios, y los protegieron cuando los perseguían los guardias. Los cuidaron, los guardaron. Y hizo un trato con esta gente, diciéndole, bueno, en el momento de la invasión, vos lo que tenés que hacer es, en la ventana, poner un trapo rojo para que nos demos cuenta que esa es tu casa y no la destruyamos. ¿Sí? Y evidentemente, esta mujer, entendiendo de que Dios era grande, porque ya había escuchado que el Señor venía con los hebreos, que Dios estaba con ellos, decidió hacer esto, dio ese paso de fe y definitivamente eso repercutió en su vida y por ese servicio Dios la bendijo, cambió su vida. Porque sencillamente, después de esta invasión, la historia dice de que ella logró casarse con uno de esos hebreos y tener familia. Y déjenme mostrarles uno de sus hijos, ¿sí? En Ruth, en el segundo capítulo, en el primer versículo, dice así, y déjenme que los ponga un poco en contexto. Resulta ser que la mujer esta, Noemí, ¿sí?, era suegra de Ofra y de Ruth. No sé si los recuerdan. Murieron los esposos de Ofra y Ruth y Noemí tuvo que volverse a sus tierras, ¿sí?, a su parentela. Y esa parentela, justamente, acompañado con Ruth, porque Ofra se fue a su casa, ¿sí?, a la casa de sus padres, acompañado con Ruth, llegaron justamente a la casa de este hombre. Y Ruth dice así, tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre, ¿qué cosa? Rico, ¿sí?, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y usted sabe que este personaje es relevante porque era hijo, ¿sí?, de Rahab, era hijo de esa ex prostituta. Y dice la palabra de Dios de que era un hombre rico, era un hombre que fue bendecido por el Señor. Y yo creo que fue bendecido porque Dios hizo memoria de lo que había hecho su mamá. Porque el Señor no se olvida de sus servicios. ¿Cuántos son papás acá? Levanten su manito, a ver. Dios va a pagarles ese servicio que ustedes tienen. Y muy probablemente sus hijos sean bendecidos por su servicio. Ustedes saben que soy tercera generación de cristianos aquí en la iglesia. Y yo creo que Dios, y que lo ha hecho así, que yo soy el resultado de la oración de mi abuela Tere, que soy el resultado de la educación que me dio mi mamá, que soy el resultado del ejemplo que me dio mi papá, pero que también soy bendecido por el servicio de los tres. Y déjenme decirles que sus hijos van a ser bendecidos, porque una de las cosas que tiene el Señor es que se acuerda de lo que usted hizo por Él. Dios entiende que la familia trasciende una sola generación y Dios lo hace así. Yo puedo ver a muchos de los que están aquí y muchos tienen varias generaciones aquí en la iglesia. Los veo ahí a aquellas personas que podemos decir que tienen hijos que están aquí y que tuvieron padres que están aquí. Y la verdad es que es impresionante eso. Los veo ahí a Edith,
Su papá vino esta mañana también y están sus hijos hoy, ¿o no? Amén. Serían que la tercera generación ya, tirando para cuarta. Lo veo a Gaby, Gaby con sus niñas y su mamá también. Ya tercera generación, ¿no es cierto, Gaby? Tercera generación. Ya nosotros estamos rozando la cuarta con el más enano, con Matías. Y la verdad es que entendemos de que Dios es un Dios de familia y que el servicio que nosotros sembramos se va a reflejar en la vida de la siguiente generación. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención a la hora de cuando nos ungieron como pastores es que básicamente el pastor Gijena, el pastor de mi pastor, me dijo, ok, Emanuel, vos vas a recibir la iglesia así como está, con lo que tiene, amén, ¿sí? Ahora vos tenés que hacer algo más, tenés que fijarte cómo la vas a entregar el día de mañana, cómo vas a hacer crecer esto. Y yo ahí caí en cuenta de decir, wow, es verdad, es verdad. Cuando empezamos éramos una aulita ya, la primera de las aulitas, la más grande que quedó allá atrás, bueno, que sería en realidad allá adelante, que era un garage. Y el Señor nos ayudó hasta donde estamos ahora. Toda esa bendición heredada, toda esa bendición acumulada, es lo que va a quedar para las generaciones que siguen. Y eso es impresionante porque Dios nunca se va a olvidar de lo que usted hace por Él, sino que eso va a ser heredado por aquellas personas que vienen de su linaje, que son de su familia. Y eso la verdad que me llena de la esperanza de decir, yo tengo que hacer algo más grande, yo tengo que dejar algo más grande de lo que he recibido. Yo no puedo quedarme estancado, ni tampoco puedo deteriorar o malgastar lo que hemos recibido. Lo tenemos que hacer crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amados, puedes que vos digas, no, pastor, pero yo recién vengo y la verdad es que no sé, no puedo servir mucho. No te preocupes. Dios sabe lo que puedes hacer. Dios te ha escogido para esto. Tu servicio nunca va a ser olvidado. Ahora, tampoco quiero que caigamos en la otra esquina del asunto, ¿no? Porque sencillamente tampoco podemos decir, bueno, entonces yo ya sé cómo endeudarlo al Señor. ¿Sí? Yo ya sé cómo funciona esto. Puedo empezar a servir para ver de hacer crédito con el Señor. Es decir, Señor, yo hice aquello, yo hice esto, yo ofrendé, yo diezmé, yo hice todo esto. Así que, Señor, acá vengo a cobrar. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Entonces, no es una cuestión de una transacción. No es que uno puede comprar la bendición de Dios, sino que el Señor se fija el corazón con el que hacemos las cosas. No es solamente una cuestión de servicio, de yo vine e hice, sino es con qué corazón lo hiciste. ¿Cuál es el corazón detrás de eso? ¿De verdad es un servicio con un corazón puro o no? ¿O es para, bueno, a ver, trato de transar, de comprar el favor de Dios, a ver si el día de mañana, bueno, porque uno no sabe si el día de mañana cómo le va? Y hay gente que piensa así. Ahora, lo cierto es que el corazón de un siervo es lo que nos muestra Filipenses 2, versículo 5, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por el que el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, en esta porción bíblica podemos ver algo particular, y es el corazón del servicio. Es el corazón de aquella persona que vino a servir, no por una cuestión sencillamente de, bueno, es para negociar con el Señor. Yo ya sé cómo funciona esto. Voy a comprar una bendición. Voy a hacer que mis hijos tengan más el día de mañana. Esto es una inversión para futuro. Sino que entendió que el servicio a Dios tiene que ser con este mismo sentir, con el sentir que estuvo en Cristo Jesús, por el cual sí es cierto, después de tener ese sentir, su nombre fue exaltado, pero porque vino y hizo ese servicio que Dios le mandó, con ese sentir de despojarse a sí mismo, ese sentir de no ser egoísta, de no ser altivo, de no decir yo soy Dios, entonces no debería de hacer nada, porque no tengo nada que demostrarle a nadie, porque mi poder es vasto para hacer cuanto a mí se me antoje y como yo quiera, sino que dice que se despojó incluso de eso, se despojó de su divinidad, se hizo semejante a los hombres. La palabra dice que nosotros también tenemos que despojarnos de algunas cosas. La palabra de Dios dice en Filipenses 4, versículo 22, por cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amados, tenemos algo nosotros también de qué despojarnos. Cristo se despojó de su divinidad. Nosotros deberíamos de despojarnos ¿de qué? De vieja manera de vivir en el pecado. Deberíamos de despojarnos de eso, deberíamos de despojarnos de nuestra carnalidad. Él se despojó de la divinidad, nosotros deberíamos de despojarnos de esa carnalidad. Amados, cuando el Señor nos dice esto, nos está diciendo la vieja manera de vivir. ¿Cómo vivías antes de ser cristiano? ¿Qué hacías antes? ¿De qué pecado nos sacó el Señor? ¿De qué pozo nos sacó el Dios? Y tenemos que ser conscientes de eso. No, pastor, pero es que yo soy muy orgulloso. No, eso es carne, hombre. No, pastor, pero es que yo soy muy sincero. No, eso es orgullo. Tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que nosotros también tenemos de algo de qué despojarnos. Siempre hay un pecado recurrente en nuestras vidas que nos lleva a recordar que somos dependientes de Dios. Siempre hay un pecado al cual volvemos. Y definitivamente de eso es el pecado que debemos de despojarnos. Para algunos será el chismerío, para otros será la pornografía, para otros será el pecado que sea. Pero eso es el pecado que debemos de despojarnos. Esa es la vieja manera que debemos de dejar de vivir. Si queremos ser siervos del Señor, si queremos tener la actitud correcta, tenemos que despojarnos de la manera vieja de vivir. Míralo al que tenés al lado y decirle, despójate. Esto es un asalto. No. Ahora, otro de los detalles que dice la palabra de Dios, dice que el Señor siendo hombre se humilló.
O sea, no bastaba con solamente bajarse al nuestro nivel, sino que tuvo que ir más abajo, al nivel más bajo del ser humano. Tuvo que volverse esclavo, maldito, humillarse aún más. Déjeme decirle que hay gente muy, muy orgullosa de su humildad, ¿no? Ah, pastor, yo estoy muy orgulloso de lo humilde que soy, dice. No sabe lo humilde que soy. Y no es así. Cuando uno se humilla de verdad, algo sucede. Y sucede que uno empieza a entender cuál es nuestra estatura. Hay gente que exagera las cosas, ¿sí? O de más o de menos. Hay gente que dice, no, yo no sirvo para nada, yo no puedo servir en nada. Y eso es mentira. Usted sabe cosas que yo no sé. ¿Sí o no? Le veo la carita diciendo así. Usted sabe cosas que yo no sé y puede servir en cosas que yo no sé hacer. Pero también tiene que tener la humildad de que yo sé cosas que usted no sabe hacer. ¿O no? Siempre va a haber uno por encima nuestro y otro por debajo también. Y eso nos pone en una posición, nos da un lugar diciendo no somos los mejores, tampoco somos los peores. No nos creamos más de los que somos, ni tampoco menos. Sepamos ser humildes. Saber reconocer que hay cosas que podemos hacer bien, pero hay cosas que tenemos que aprender. ¿De quién? De tu hermano. De aquella persona que tenés ahí al lado. Ahí se están mirando los dos. ¿Qué me enseñarás? Amados, tenemos que ser conscientes de esto, porque el Señor estuvo dispuesto a humillarse. Estuvo dispuesto a humillarse. Dice la palabra de Dios que Él se humilló y se hizo obediente. ¿Usted sabe qué debe ser lo más difícil para un jefe, un CEO o una persona con mucha autoridad? Que venga alguno y que le diga, no, usted tiene que hacer caso. Debe ser muy complicado, ¿sí o no? Tuvo que aprender obediencia. Tuvo que hacerse obediente. Y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte tortuosa, no una muerte sencilla. Una muerte muy dolorosa, no algo sencillito nomás. Pero tuvo que hacerlo. Y ahí está el tema. ¿Nosotros estamos dispuestos a ser obedientes? Mi papá me contaba, en su trabajo tenía un compañero que cuando iban los dos a la oficina del jefe, el jefe le decía, bueno, Víctor, vos tenés que hacer esto, esto y esto, vos, Pepito, hacé esto, esto y esto. Y sin caritas. ¿Por qué sin caritas? Porque cada vez que le decían qué tenía que hacer, ya se ponía a hacer caritas. Mirale al que tenés al lado y le decirle, no hagas caritas, che. No hagas caras. ¿Sí? Sé obediente, sin caritas. ¿Sí? Y ahora que estamos con barbijo se nota si hace carita, ¿no? Estamos sin barbijo, así que se nota, ¿eh? Antes te veían los ojitos nada más. Pero ahora se nota, ¿eh? Entonces, amados, tenemos que ser obedientes, tenemos que aprender a ser obedientes. Si queremos servir al Señor, nuestra actitud tiene que ser la obediencia. Haga caso a sus autoridades, a sus pastores, a sus hermanos. Sea obediente, sea humilde. Despójese de su orgullo. Esas cosas son el corazón del servicio.
Santiago 4, versículo 6 dice, porque Él da gracias, por eso Dios resiste a los soberbios y da gracias, ¿a quiénes? Al humilde. ¿A quién le da? No, y es que no es que le da gracias, gracias por... No, le da gracia. La gracia para que los demás lo acepten, lo quieran, porque una persona soberbia no la quiere nadie, porque se cree muchísimo y es muy poco. No lo quieren. Entonces Dios le da gracias a aquellas personas que son humildes, a aquellas personas que saben cuál es su lugar, que saben que no son los mejores, pero tampoco son los peores. Aquellas personas que se han despojado de sus orgullos, aquellas personas que son humildes de verdad. Lucas 14, 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será, ¿qué cosa? Humillado. Y el que se humilla será, el que humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Amados, Dios le dio el más alto estatus al Señor, el nombre más grande sobre todos los nombres. Porque Él se humilló a lo máximo posible. Murió por los pecados que Él nunca cometió. Murió por gente que Él no conocía. Murió por gente que a Él no lo conocía. Ni siquiera murió por una cuestión propia, sino que vino a hacer caso a lo que Dios quería hacer, a lo que Dios Padre lo mandó. Se humilló en todo lo posible y en lo imposible también. Y Dios le dio un nombre que delante de ese nombre toda rodilla se va a doblar. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en todo lugar, se conoce el nombre del Señor. Amados, Dios puede enaltecerte, pero solamente si estás dispuesto a humillarte, si estás dispuesto a hacer lo que no muchos pueden hacer. Hace un tiempo estaba charlando con unos hermanos de la iglesia y él me comentaba, no, que estuvo discutiendo con otro porque no sé qué pasó. ¿Y qué te contestó? No, es que me contestó así. Ah, y te contestó, ¿vos crees que en la carne o en el espíritu? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo en el espíritu va a contestar? Sí, porque si te contestó en la carne, significa que te discutió todo y que gracias a Dios no te pegó. Si te contestó en la carne. Ahora, si te contestó en el espíritu, significa que puso la otra mejilla. Porque la palabra de Dios lo dice. Si alguno te da un golpe en la mejilla, ¿qué tenés que hacer vos? Poner la otra. Hacer lo contrario, que es la carne. ¿Sí? En la carne, ¿cómo se resuelve eso? ¿Diste acá? ¿Con cuál te despacho? ¿Ah? ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál querés? No, y en el espíritu no. ¿Qué tenés que hacer? Poner la otra. Entonces tenemos que ser conscientes de esto. De que aquellas personas que se humillan son las enaltecidas. Mirá lo que tenés al lado y le vas a pegar una cachetada. No, mentira. Tarde, pastor, dice. No, ya le sacudí. No, por favor. No quiero tentar a nadie. No quiero tentar a nadie, ¿sí? Ahora, lo cierto es que es así. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Por qué?
Porque si nosotros mantenemos ese espíritu de fidelidad al Señor, de fidelidad no solamente en el acto, sino en cómo hacemos las cosas, en por qué las hacemos las cosas. Y de verdad tenemos el corazón de servir a Dios. Y no solamente servir a Dios por servirlo, sino haciéndolo de la manera correcta, con el corazón correcto. La palabra de Dios dice algo que es impresionante y que yo quisiera escuchar el día de mañana, cuando llegue delante del Señor. Mateo 25, 22 dice, el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de ¿quién? De tu Señor. Amados, tenemos que ser conscientes de que Dios está esperando de nosotros, que no solamente lo sirvamos, sino que lo hagamos con el corazón correcto. Que no podemos servir por los panes y los peces, por la bendición, por aquellos que Dios nos puede dar a mí y a mi familia, porque Él no se olvida de mi servicio, sino que debemos de saber de que hay que hacerlo con el corazón correcto, aunque duela poner la otra mejilla, aunque duela humillarse delante de los demás, aunque nos toque despojarnos de nuestro orgullo, aunque tengamos que dejar de lado esa manera vieja de vivir. Amados, tenemos que ser sumamente conscientes de eso y saber de que servir implica siempre servir a alguien que está por debajo de nosotros. Los hijos sirven a los padres cuando ya están muy viejos, ¿no? Pero normalmente entendemos que los padres son los que sirven a los hijos, ¿sí o no? ¿Amén? Tenemos que entender de que hay mucha gente necesitada a la que nosotros podemos acercarnos y servirles. Al menos llevarle la palabra de Dios. Al menos podemos darle algo de lo que Dios nos enseñó a nosotros. Tenemos que ser conscientes de esto. Porque Dios no nos tiene memoria de esto y nos llama a hacer esto. Mateo 25, 33 dice, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, simbolizando a Dios, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y ¿qué cosa? Me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me visitaste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te hemos sustentado? ¿Cuándo? O sencillamente hemos sentido de ti y que tenías sed y te hemos dado de beber. ¿Cuándo fuiste forasteros y te recogimos? ¿O desnudos y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermos o en cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el Señor les dirá, de cierto os digo que en cuanto habéis hecho esto a mis hermanos, ¿qué cosa? Más pequeños, a mí me lo habéis hecho. Amados, ser un siervo del Señor no implica solamente servirlo directamente a Él. Implica servir a tus hermanos más pequeños. Porque todo el mundo quiere decir, yo sirvo a Dios. ¿Sí? Bueno, visita a la gente en la cárcel, en el hospital. Oh, no, yo sirvo a Dios allá en el culto, en la iglesia, allá. Sí, pero lo tenés que hacer acá también. Tenés que acordarte de eso.
Porque Dios sí se acuerda de ello. Te va a decir, che, y tuve hambre y vos no te acercaste, ¿eh? Estuve enfermo y vos no viniste a orar por mí. Tuve sed y no me diste de beber. Ah, pero yo te serví, Señor. ¿Sí? No me acuerdo. Porque no lo hiciste por uno de estos, mis hermanos más pequeños. Amados, todos tenemos alrededor nuestro gente que está necesitada del Señor. Gente que está hambrienta de su palabra, que tiene sed de Él. Todos tenemos alrededor a alguna que otra persona que está pasando dificultades con sus enfermedades. Y si no ellos, algún pariente. Todos tenemos alrededor nuestro personas que están en la cárcel. No en la cárcel encerrado en algún calabozo, sino en la cárcel del pecado. Esclavos de alguna adicción. Amados, si vamos a servir al Señor, tenemos que aprender a servir a esa gente también. Y de eso el Señor se acuerda. Si los músicos me acompañan, quisiera ir terminando. Dios sabe lo que has hecho por Él. Y quiero invitarte a ponerte de pie en este momento. Dios se acuerda de vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso está en Hebreos 6:10. Amados, la manera de servirle al Señor es sirviendo a los santos, es sirviendo a aquellas personas que están aquí en tu iglesia, aquellos que están necesitando del Señor ahí en tu barrio, en tu casa, alrededor tuyo. Esa es la manera de servir al Señor. Y de esa, el Señor no se olvida. Y la bendición va a llegar a tu casa. Y va a cambiar tu pasado. Va a cambiar tu futuro. Como se lo cambió a Rahab, que siendo una mujer prostituta, desechada del pueblo judío, Dios la rescató de la destrucción, de la guerra, y no solamente eso, la integró a su pueblo, y no solamente eso, la bendijo con hijos, y no solamente eso, sino que sus hijos eran ricos. Amados, Dios no se olvida de cuando le servimos a los demás. Y si queremos de verdad decir que servimos a Dios, tenemos que aprender a servir a los demás, a servir al resto. Cuando Dios puso esto en mi corazón, yo puedo entender eso, puedo entender de que la bendición del Señor, y a través de todas estas prédicas, la bendición del Señor me ha acompañado, no por mis capacidades, por la gracia del Señor estoy aquí. No por merecer nada, porque si he de merecer algo, la palabra de Dios dice que merezco la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Soy el resultado de aquellos que sirvieron primero. Soy el resultado de mi abuela, de mi abuelo,
siervos de Dios. Algunos de ustedes tuvieron el gusto de conocerlo, a Tolo y a Tere, de mis padres, de Mari, de Víctor, que si bien ellos me educaron, me criaron, pero ellos sirviendo también me bendijeron, porque Dios no se olvidó de lo que ellos hicieron. Siempre que me paro acá, veo las primeras sillas, las plateadas esas sillas hermosas. Esas sillas las compró mi mamá con el primer sueldo de su trabajo. Y Dios nos bendijo a todos con el servicio de aquella mujer. Y hoy puede usted estar sentado en una silla que surgió del servicio de esa mujer. Amados, Dios tiene algo especial para tu vida, para tu familia, que no tienes ni idea de lo que es, o que no sabes lo que el Señor puede hacer contigo. Pero quiero que sepas una cosa, que el Señor nunca se va a olvidar de tu servicio, de aquellas cosas que le diste a los demás, un vaso de agua, un poco de comida, una visita, una palabra de esperanza, un mensajito de texto con un versículo bíblico. El esfuerzo tuyo sirviendo, acá arriba o allá abajo, en la iglesia o en la calle, Dios nunca se va a olvidar de eso. Y quiero que, como Él no se olvida de eso, quiero que nosotros tampoco nos olvidemos de esto, de que todo lo que hagamos para el Señor es recordado, pero es recordado cuando tenemos la actitud correcta. Es recordado cuando nos despojamos nosotros de nuestra vieja forma de vivir. Que es recordado cuando nosotros nos humillamos. Que es recordado cuando nosotros somos obedientes. Que es recordado cuando lo tenemos el corazón correcto. El corazón de un servidor. Cierre sus ojitos. Quiero que oremos un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, durante todo este mes, Señor, hemos hablado del servicio, mi Dios. Y te damos gracias, Padre amado, por darnos el mayor ejemplo de servicio en Cristo Jesús, Señor, que murió en la cruz por todos nosotros, Padre amado, cumpliendo con tu voluntad, Señor, salvándonos a nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, mi Dios, te pedimos, mi Rey, de que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo crecer ese mismo sentir en nosotros, Padre amado. Ese sentir que tuvo el Señor de despojo, Señor, de dejar esa manera perversa de vivir que hemos tenido, Señor, y podernos entregar a nosotros mismos, Señor, humillarnos, Señor, a tu servicio, Padre amado, y al servicio de aquellas personas que te necesitan, Señor, aquellas personas que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, mi Dios, no solamente que recuerdes todo lo que hemos hecho por ti, Señor, en nombre tuyo, Padre amado, sino que hagas nacer en nosotros un corazón correcto, mi Dios, para servirte a ti con más fuerza, Señor, con más ánimo, Padre amado. Que nunca nos cansemos de servirte, Señor. Servirte a ti, servir a los santos, Señor. Servir a aquellos que nos rodean, Padre amado. Aquellos que son tus hijos, aquellos que son nuestros hermanos, Señor. Aquellas personas que te necesitan a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Sabemos, oh Dios, de que nunca te vas a olvidar de ello. Que no puedes olvidarte de aquellas personas que te han servido, Señor. No solamente a ti, Padre amado, dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, aquellas personas a las que le hemos llevado un vaso de agua, un poco de pan,